Estimados y apreciados hermanos, doy gracias a Dios por esta linda oportunidad que tengo de poder entregar este mensaje respecto a los pilares para estar firme y en comunión con Dios. ¿Cuáles son estos pilares? En este formato podcast, donde usted solamente puede oír el mensaje, le invito a que reflexione de estas palabras, para lo cual primeramente vamos a orar, a pedir a nuestro Dios que guíe este mensaje. Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pido, Dios, tu dirección y que tú nutras de palabras que tú quieras entregar el día de hoy a mis hermanos. Dios de los cielos, como cada día me encomiendo en tus manos para ser un instrumento tuyo y pueda ser instrumento usado en tus manos para bendición de otros. Dios de los cielos, en tus manos encomiendo este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuáles son los pilares que necesita un cristiano para estar siempre en comunión con Dios? Bueno, para ello primeramente tenemos que ser hijos de Dios. Entonces parte esta predicación recordando que solamente los hijos de Dios son aquellos que podemos alabar a nuestro Dios. A lo mejor hace un día, un mes, hace algunos años, usted hizo una decisión por Cristo. Usted levantó su mano y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, a contar de ese momento su nombre es inscrito en el libro de la vida y usted pasa a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. A contar de ese momento comienza el camino en el Evangelio. Antes estábamos en tinieblas, ciegos, a lo mejor hoy en día vemos una nueva forma de ver la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted se convirtió a Cristo hace poco, bueno, esta predicación le va a servir para reafirmar su fe a través de cuáles son estos pilares que nos mantienen en comunión con Dios. Y por su parte, si usted ya es un cristiano que lleva años en el Evangelio, también nos va a servir para rectificar, ver en qué parte necesitamos reforzar o enderezar nuestro camino. Para lo cual vamos a partir con nuestro primer pilar para estar firme con la comunión con Dios, y nuestro primer pilar es la oración. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice la palabra de Dios: orar sin cesar. Aquí el apóstol entrega diferentes exhortaciones a los hermanos, y una de ellas, que está en el versículo 17, dice orar sin cesar. También, si lo podemos reforzar con Romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice en su parte final, dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Aquí tenemos entonces la primera parte de los pilares, la oración. La oración no es otra cosa que conversar con Dios, estar unido de la mano de Dios. Entonces quiero hacer la pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Solamente oramos antes de almorzar, oramos en la mañana, o tenemos un momento de oración con Dios? ¿Por qué? Porque simplemente la oración es la comunión que tenemos con Dios. Es la forma una de las formas de estar conectado con Él, de hablar con Él. La oración. Cabe destacar que no hay un tiempo que yo diga oro 5 minutos, 10 minutos y estoy en comunión. No, esto es algo personal, pero sí debe haber tiempo de oración. Un tiempo donde usted cierra su puerta, se concentra y ora a nuestro Dios. Y no solamente en oración de pedir cosas, sino en oración de gratitud, en ponerse de acuerdo por orar por algo específico, en oración de acción de gracia, etc. Existe un sinfín de oraciones que lo enseña la palabra, pero lo importante en este primer pilar que quiero recordar es la oración. Yo recuerdo tiempo atrás, en una iglesia que visité en Valdivia, había un letrero pegado en una pared que decía algo así como: mucha oración, mucha comunión; poca oración, poca comunión; nada de oración, nada de comunión. Así es de simple. Cuando una persona ora a Dios constante, como dice su palabra, orar sin cesar, uno está en comunión y hay una relación que se va fortaleciendo en esta comunicación. La lógica es muy simple.
Esto lo podemos replicar en nuestra pareja, en nuestra familia. Cuando hay mucha comunicación, por supuesto, la relación se comienza a fortalecer. Mucha oración, mucha comunión. Y repito la pregunta entonces, ¿cuánto tiempo oramos a nuestro Señor? Necesitamos, o ya no tenemos tiempo, no tenemos tiempo porque el trabajo nos absorbe. Bueno, el mensaje de hoy va por este primer pilar de los 4 pilares cristianos. Número 1, la oración. Tiempo que debemos dedicar a Dios. Con esa manera vamos a estar unidos, fuertes, de alguna manera nuestra comunión va a aumentar. Vamos al número 2. Número 2 lo vemos en la primera carta de Pedro. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. La palabra del Señor dice así, el capítulo 1 de Pedro 1, 25. Dice, voy a leer del 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí también vemos en 2 Timoteo, vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 versículos interesantes respecto a la lectura bíblica. Entonces aquí quiero recordar que este hermoso libro de la Biblia fue un libro que fue escrito en 1500 años. Fue escrito en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y en ninguna de sus partes, primeramente, se contradice. Nada se contradice. Tiene cientos de promesas. Tiene palabras de aliento. Es una palabra viva. Pero lo más importante, que es una palabra que no cambia. Porque imagínense que no tuviéramos la palabra de Dios y solamente nos guiáramos por diferentes, a lo mejor, predicaciones, sueños, etcétera. Pero tenemos esta bendita palabra que no cambia. Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios nos deja escrito que aquí tenemos algo que es inmutable, donde Dios pone en este libro toda la enseñanza, pone en este libro y nos muestra cómo es Él, nos muestra qué significa estar tomado de la mano de Dios. La palabra de Dios es eterna. Han habido casos, por ejemplo, de las constituciones políticas que forman una nación, que son las bases, las pilares para la formación de un Estado, de una nación. Llevan 100 años, 200 años y cambian. O la van modificando, van agregando, quitando partes, o algunas simplemente las quieren modificar de formato. Y esas son las bases, los fundamentos de una nación. Y todo cambia en este mundo, pero no la palabra de Dios. Eso es lo hermoso, que la palabra de Dios es la única que no cambia, es la única que se mantiene intacta. Y esta palabra nos da promesa, es una palabra viva, es una palabra que usted la lee hoy día, la lee 50 años más, o la leyó hace 30 años más, y es una palabra que entrega un mensaje, porque la palabra de Dios es la palabra viva. Aquí es importante que usted debe dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Puede tener libros complementarios, puede tener estudios bíblicos, pero estudiar, leer, meditar en la palabra de Dios es lo que nos enriquece, es aquello que nos mantiene en comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, nuevamente repito la pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo nos sentamos a leer? ¿No hay tiempo tampoco? ¿No tenemos ese tiempo disponible? Bueno, para meditar, hermanos, para meditar necesitamos tiempo en leer la palabra de Dios. Si usted es un cristiano nuevo, bueno, parta leyendo el Evangelio, hágase un plan de lectura,
es necesario que el cristiano tenga un hábito de lectura. Por ejemplo, en el área profesional, los abogados están prácticamente obligados a saber los códigos penales, el código civil, el código tributario, si yo me especializo en una de estas áreas, o simplemente para poder obtener mi título, tengo que conocer a cabalidad, porque la infinidad de delitos es enorme, pero yo tengo que conocer, en el caso de los abogados, el código penal, el código civil, etcétera. Y si yo soy un hijo de Dios y quiero perfeccionarme, crecer, tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han leído la palabra de Dios completa? De Génesis a Apocalipsis. Póngase ese reto, póngase esa meta. Yo la puse en mi corazón años atrás y en un par de años, 2 a 3 años, pude completar la lectura bíblica de la palabra. No por leer, sino por ir avanzando bajo metas, bajo etapas, donde usted va escudriñando toda la palabra de Dios. Póngase, eh, póngase retos para poder leer la palabra de Dios, porque es otro de los pilares que nos mantienen en comunión con nuestro Señor. Seguimos avanzando. Vamos al tercer pilar de 4, y el tercer pilar lo quiero leer en Hebreo 10:25. Voy a la lectura bíblica, Hebreo 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Mire qué importante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor nos envía que debemos congregarnos, debemos unirnos en una misma fe. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta de lo importante de poder congregarse para animarse, para fortalecerse. El congregarse en una iglesia no es para hacer vida social o para poder intercambiar un tiempo de compartir con otras personas. No, el congregarse es alabar a Dios, ir a fortalecer nuestra fe, porque la fe aumenta al escuchar la palabra de Dios. Necesitamos congregarnos para que nuestra fe aumente, para fortalecer. Vamos a alabar a Dios, a darle gracias a Dios, a glorificarlo a Él. Es el lugar donde todos estamos unánime alabando a nuestro Señor. El congregarse es uno de los el tercer pilar para poder crecer en las cosas del Señor. Quiero leer también respecto a este tema Salmo, el libro de Salmo, Salmo 84:10, que nos dice la palabra del Señor: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La palabra de Dios nos refuerza el hecho de que debemos congregarnos, porque es ahí el lugar donde uno fortalece. Antiguamente había un mensaje muy acorde a esto, que señalaba que en un fuego de varios carbones están ahí las llamas ardientes, pero un carbón sale de este grupo y se aparta o cae lejos, y téngalo por seguro que este carbón se va a apagar, porque estando unidos, fuerte, todos unidos, ahí donde uno siente el apoyo de los hermanos. Por eso es importante que el congregarse no pensemos como algo social, sino es un lugar donde vamos a adorar a nuestro Dios. Y aquí quiero detenerme un punto, porque la iglesia no tan solo es ir a escuchar palabra de Dios, ir a fortalecer, ir a adorar, sino también es ir a trabajar para nuestro Dios. Es el lugar donde usted debe activar a las cosas del Señor. Es un lugar donde debemos poder ver en qué área nosotros seamos útiles. Aquí el cuerpo de Dios, todo es importante, todos son importantes. Tanto la persona que a lo mejor está cuidando autos, la persona que está en portería, la persona que predica, el que recibe la ofrenda, el que enseña, etcétera, el que exhorta, todos son importantes, pero usted debe trabajar en esto, debe en este lugar poder aprender, inscribirse en curso, poder entregarse para que Dios lo use a través de su forma de gobierno de la iglesia, en poder servirle al Señor. Una persona, escuche bien esto, una persona que no trabaja
para las cosas, Señor, téngalo por seguro que el enemigo no se preocupa. No está, como dicen algunos jóvenes, no está ni ahí con uno. Pero póngase usted a orar por los ministerios, póngase usted a tener una ofrenda para que el evangelio crezca, póngase usted a servir al Señor y comienza la lucha, porque al enemigo no le gusta. Usted debe saber que es el lugar donde Dios lo necesita para poder ir por el mundo y predicar el evangelio. Usted lo puede hacer en forma personal, pero la iglesia es un lugar de orden donde debemos ir a congregarnos para que podamos alcanzar a otros. Que nuestra iglesia, queridos hermanos, sea una iglesia de bendición, una iglesia de oración, una iglesia que trabaja para las cosas del Señor, una iglesia que trabaja para los demás. ¿Dónde está el foco en la iglesia? ¿El foco está en nutrirse económicamente nomás? ¿O está en llevar el mensaje a otro? Tercer elemento que debemos considerar para estar en comunión con Dios es congregarnos. Número 1, repito, tenemos la oración. Número 2, la lectura bíblica. Número 3, congregarnos. Estas tres cosas las podemos hacer sin ningún problema en nuestra casa. A lo mejor nadie sabe que oramos, que leemos la palabra y que nos congregamos. Entonces, el cuarto pilar es nuestro testimonio, es la forma de testificar. Y quiero volver a la carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, vamos a ir al versículo, capítulo 2, 11-12. Nos dice: Amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El cuarto elemento, el testificar, el hablar a través de nuestro testimonio. Y aquí está el punto crítico. Nosotros podemos orar, leer la palabra, ir a una iglesia, pero nuestro testimonio, el que habla por sí solo. No vamos a emitir ninguna palabra, pero nuestra forma de vivir es lo que nosotros nos indica el nivel de comunión con nuestro Dios. Hay muchos ejemplos que nos dan en las iglesias, en lo cual personas, yo recuerdo una ocasión, iba en un taxi, y la persona le echaba el taxista a otro auto, no dejaba pasar, tocaba la bocina, y de vez en cuando su garabato, porque no le daban la pasada. Luego iba yo a la iglesia, me baja: oh, usted hermano, bendiciones mi hermano, yo también soy cristiano. El testimonio dejaba mucho que hablar. Por lo tanto, la forma en que nos comportamos, en que vivimos, es una de las formas de que podemos predicar el evangelio. Un buen testimonio, como digo, resume un montón de palabras, simplemente por nuestra manera de vivir. Y en todo momento, no tan solo nuestro trabajo o nuestra iglesia, trabajo, nuestra forma de vivir, en todo lugar debemos comportarnos de la misma manera. Yo recuerdo una vez cuando se había modificado una norma acá en Chile, en Santiago, y comenzaban a colocar cámaras en auto escondidas para los que no respetaban la velocidad o los signos de señalética, se le cursaron una infracción. Entonces yo le comenté a un hermano: mire que el gobierno está haciendo estas cosas escondidas, irregulares. Y el hermano dice: pero hermano, ¿qué se preocupa? Nosotros los hijos de Dios debemos hacer las cosas que nos manda el Estado, la municipalidad, las leyes de Dios primeramente, pero tenemos que acogernos, no tenemos que preocuparnos de eso. De eso se preocupan los que andan haciendo irregularidades, no nosotros que estamos haciendo el bien. Y esa enseñanza me caló profundo, simplemente porque, claro, yo no me debo preocupar de la falta, me debo de preocupar de hacer las cosas bien, para mi Dios, trabajar como para mi Dios, hacer las cosas para Él, no para el que me está mirando a mi lado, no para el que me está observando en el trabajo. Las debo hacer bien y bien a la primera, porque son para Dios. Entonces, el testificar, el hablar de Cristo es el cuarto elemento que necesitamos
para poder estar en comunión con Dios. Los tres primeros nos fortalecen, pero el cuarto elemento, el que nos va a ayudar para crecer en el Evangelio. Simplemente el testificar, ese otro de los 4 pilares que tenemos para poder estar en comunión con nuestro Señor. En síntesis, si usted, querido hermano oyente, no está a cabalidad con estos pilares, no lo vamos a condenar, no lo voy a condenar, simplemente es el momento que usted debe rectificar su vida para poder comenzar ahora. Si hay algo que entorpece su relación con Dios, Padre, pídale a Dios que saque todo peso que esté ahí estorbando este caminar, esta mochila que nos llevamos de falta de perdón, esta mochila que llevamos a cuesta, sea sacada afuera. Cualquiera, nosotros debemos estar, porque en comunión con Dios, en este testificar, es donde se refleja el amor por nuestro hermano, el amor por los demás. Imagínense lo siguiente, que hay un puente lloviendo, esto ocurrió hace muchos años, un puente en un temporal, se cayó el puente, y con lluvia torrencial. Entonces los vehículos, el puente estaba en una parte superior, entonces los puentes iban subiendo, cuando iban a enfrentar el puente, no estaba y caían en un río torrentoso. Entonces, una de las personas que en nuestro vehículo se da cuenta, para su vehículo y comienza a hacer señal, ya puso su vehículo cruzado para que por su lado nadie más pudiera avanzar. Y por el otro lado comenzó a hacer señales de luces, gritaba, tiraba piedras, hacía para que detuvieran. Porque todos los que caían al barranco prácticamente iban a morir. Entonces, esa actitud, que fue un hecho que ocurrió, que fue real, que finalmente una persona pudo detener, pero cerca de 12 vehículos cayeron al río y solamente de todos los que cayeron, todos murieron excepto uno. Entonces, esa actitud de este señor que tenía para detener a los vehículos del otro lado porque caía, es la actitud que debemos tener nosotros hoy en día. Porque una persona que se va de este mundo sin Cristo, se va a la perdición. Y debemos estar en ese plan, gritando, llamando la atención con nuestras luces a aquellos que aún no conocen a Cristo. Nuestro testimonio es clave para poder alcanzar a otro, a Cristo. Este es el fin último de la comunión con Dios. Yo puedo tener una comunión excelente, pero si no le entrego, no testifico a otro, no hablo de Cristo a los demás, de nada me vale. No tengo amor por mi prójimo, soy como un címbalo que resuena, un metal que está hablando. Nosotros necesitamos entregar el mensaje de Cristo a aquellos que no lo conocen, que están cayendo este barranco sin saber de Cristo, partiendo por nuestra familia, partiendo por nuestros vecinos. Recuerdo una hermana que pedía oración por una vecina. Le habló a la vecina que le iba a invitar a la iglesia, pidió oración. Y ahí fue pasando el tiempo y no la veía. Finalmente dijo, ya la próxima semana la voy a ir a su puerta a golpear y invitarla a la iglesia. Perdón, permiso. Entonces, un día le llega la noticia que esta vecina se había suicidado. Esta hermana quedó con ese dolor de cuánto tiempo dejó pasar para invitar a esta vecina, que solamente tuvo una conversación a la pasada, esbozó el evangelio, pero necesitaba invitarla. Y en su corazón ella quedó muy dolida, producto de que tuvo varias veces la oportunidad de ir a invitarla, a golpear su puerta para llevarla a la iglesia o para hablar del evangelio, y no lo hizo. Es por eso que este mensaje va para nosotros, para no desperdiciar este tiempo valioso que tenemos en este mundo. Este mundo se va a acabar. O si usted está proyectándose, muy bien, querido hermano, pero sepa que este mundo en cualquier momento va a llegar a su recta final. Sabemos que el Señor Jesucristo vuelve por su pueblo. Entonces, desde aquí hasta que el Señor Jesucristo vuelva, debemos estar lo que Él nos pidió: ir por el mundo y predicar el evangelio. Y si estamos débiles, debemos fortalecer nuestra vida, debemos volver a retomar la oración, la escritura, volver a congregarnos, volver a hablar del Señor, porque el tiempo se acorta. Hay gente a nuestro alrededor, hijos, familia, esposos,
esposas, esposos, padres, abuelos, no lo sé, que aún no han hecho su decisión por Cristo. Y usted y yo sabemos que todos los que partan de este mundo sin Cristo en su corazón se van a la perdición. Por eso hoy en día, no deje pasar este día. Hoy en día es el momento que debemos rectificar. Termino con esto. Recuerde el tiempo de Noé. La palabra en Mateo 24 nos hace esta referencia respecto a Noé. Que los tiempos de Noé, la gente se casaba, estaba en casamiento, vivía como que haciéndose proyecciones. Y Noé durante 120 años construyendo el arca y predicando. Y no vieron que una persona ahí sin estudio, sin preparación, hizo tremendo barco, tremenda embarcación. Y por el contrario se burlaban. Nadie creyó. Pero hubo un evento que a mí me llamó la atención. Cuando vino el tiempo, Noé comenzó a recoger a los animales. Empezaron a entrar los animales al arca. ¿Y qué pasó? Que ni siquiera ahí nadie pudo entender. O sea, alguien puede decir, mira cómo esta persona hace para que entren los animales. Y dice la palabra que estuvo, escuche bien, 7 días desde que entraron los animales hasta que antes que se cierre la puerta. 7 días y ni siquiera uno se convirtió. Viendo las personas el milagro que había ocurrido en ese momento, cuando cientos de animales entraban a esa arca y no peleaban, estaban en paz. Alguien puede decir, algo raro, este señor lo que está diciendo, algo pasa. Pero llegó el día en que el ángel cierra la puerta del arca y nadie más pudo entrar, solamente Noé y su familia. Nadie más pudo entrar. Hoy en día, como lo dice Mateo 24, estamos en estos tiempos, en los mismos tiempos de Noé, donde nadie quiere ver lo que está sucediendo en este mundo actual. Las pandemias pasan inadvertidas, la guerra, los temblores, los terremotos, la crueldad de las personas, a lo malo se le dirá bueno, todo eso pasa inadvertido, como que esto va a seguir así. Y la palabra nos dice que no vendrán tiempos mejores, pero dentro de este tiempo es donde nosotros debemos conectarnos con Dios, activar nuestra fe y volverse a los caminos del Señor, pero sobre todo entregarle el Evangelio a aquellos que no conocen, porque estamos en los tiempos finales. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este mensaje que has puesto en mi corazón, un mensaje avalado solo en la palabra de Dios, para motivar a aquellos hijos de Dios que están débiles en la fe, aquellos hijos de Dios que están sin fuerza, aquellos hijos de Dios que se han apartado del camino, para que tú nuevamente, Señor, como siempre lo has hecho, dando oportunidad tras oportunidad y misericordia tras misericordia, los tomes, Señor, y los regreses a tus caminos, Padre. Pero también este mensaje va para aquellos que aún no te conocen, sabiendo que el tiempo se acorta y queda muy poco tiempo para que tú vengas a buscar a tu pueblo. Hay muchos que tienen por tardanza eso, que siempre lo han escuchado, pero tenlo por seguro, que esto que fue predicado, que fue profetizado 1500 años antes de la venida de Cristo, y desde lo de Cristo hasta ahora hemos escuchado miles y cientos de sermones en la cual dice que Cristo va a venir. Esto es una realidad. Cristo va a volver. Busca a Cristo, abre tu corazón, saca ese corazón de piedra que te tiene ahí atado a este mundo, viviendo para este mundo, sabiendo que este mundo es un paso nomás que tenemos, porque nuestra casa está ya en los cielos, nuestro lugar de residencia ya está en los cielos con Cristo Jesús. Así que, querido hermano, si hoy día este mensaje te ha llegado y tú no conoces a Cristo, te pido que abras tu corazón y recibas a Cristo como Señor y Salvador. Y dile, Padre, te recibo como Señor y Salvador, porque sé que tú eres el único camino para llegar a Dios. No hay otro. Tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Padre, dile, te recibo como Señor y Salvador. Dile a Jesús, perdona mis pecados, perdona mi vida por haber estado lejos de ti, en caminos lejos del Evangelio. Perdóname, Señor, y hazme una nueva criatura. Recíbeme en el nombre de Jesús, para hacer una nueva forma de vivir, una nueva vida en Cristo Jesús.
Gracias, Padre, por todos aquellos que entendieron este mensaje y han recibido esta oración. Y te ruego, Dios, que tú, esta semilla, crezca en esos corazones y prospere. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre, por este momento que tú me das. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús te doy las gracias. Amén y amén.